Les doy la bienvenida a una edición más del Derecho de Sentir, programa en el que discutimos con estudiantes y profesionistas de distintas carreras acerca de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte. El día de hoy vamos a platicar de una sentencia de la segunda sala en la que se analiza el caso de una persona que es expulsada junto con su familia de la comunidad indígena en el estado de Oaxaca a la que pertenece. Lo anterior, pues tras haber habido desacuerdos con las autoridades comunitarias con respecto al pago de unas cuotas, la situación escala y estas personas son desterradas de su comunidad sin que se les permita regresar. Esta persona acude al amparo para buscar la protección y tras una larga historia procesal, lo que la Corte analiza en esta sentencia es primero si la comunidad, si la Asamblea Comunitaria puede considerarse como una autoridad responsable para efectos del amparo, así como los efectos que tuvo sobre los derechos de estas personas la expulsión de esta comunidad. Para esta gran discusión vamos a tener a Adolfo Micalco, de Derecho de la Ibero, Diego Saucedo, de Derecho de la UNAM, Chelsea Alexander, de Ciencias Políticas de la UNAM, Héctor Mujica, de Ciencias Políticas de la UNAM, y Fernanda Cámara, de Derecho del TEC de Monterrey. Yo soy Lorenzo Urias, comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a una el edición programa más de del Justicia Derecho TV, de en el que abordamos con Justicia TV muchas carreras. Pues damos inicio con este programa en el que, como comentaba, vamos a estar discutiendo acerca de la expulsión de unas personas de su comunidad indígena en el estado de Oaxaca. Y para tal efecto, me gustaría preguntarle a Micalco, que aquí tenemos presente, ¿cuáles fueron los hechos del caso que motivaron a que estas personas fueran expulsadas de su comunidad? Ok, bueno, primero la madre del quejoso llegaron a su vivienda representantes de la Asamblea Comunitaria de Santiago del Progreso, San Juan Bautista, Valle Nacional en Oaxaca, pidiéndole una cuota de 10 pesos para el pago de una terminal electrónica para recibir el apoyo de la Sede Sol del programa Oportunidades, ¿no? Solidaridad, perdón. Ella se negó, dado que ya se habían erogado los gastos para esa terminal y los previno que si volvían a cobrarle iba a ir a quejarse a la Sede Sol. Posteriormente, ella no habla español, cabe resaltar, la acompañó su hijo, el hermano del quejoso, para poder traducir y darle vista a la Sede Sol, ¿no? La Sede Sol se comunicó con la Asamblea Comunitaria, a la cual dijo que cesara de pedir cuotas, ya que era un programa gratuito, ¿no? Ante esto, la Asamblea Comunitaria decide realizar una asamblea para poder expulsarlos y además que al hermano al que fue a asistir en esta asamblea lo condenaron a una multa de 2,000 pesos y a un encierro de 24 horas. El agente de la policía de esta comunidad solo pidió que no se diera esta pena, vaya, y que solo se cobraran los 10 pesos de la cuota, ¿no? Así es. Posterior a esto, pues se volvió a hacer una asamblea donde se pedía que expulsaran al quejoso y a su familia y desterraran de la comunidad. Y el hermano nuevamente, siendo el secretario de dicha agencia, se negó a levantar el acta de la asamblea, por lo cual le encerraron 24 horas. Posterior a esto, él acudió a la fiscalía de su comunidad para que se evitara pues, más vulneraciones a sus derechos humanos, tanto de él como de su familia. A esto, ¿cómo respondió la Asamblea General? Pues llegaron a la casa de las familias, los despojaron de sus tierras, de su ganado, los sacaron a golpes, los amarraron y los dejaron enfrente del ayuntamiento, enfrente de una patrulla estatal y otra municipal. Dado esto, pues proceden al amparo por medio de un juez de distrito y estos son los hechos que motivaron a lo que pues, vamos a platicar hoy. De acuerdo. ¿Cuáles son los actos que en concreto se señalan como actos reclamados? Porque, digamos, dentro de los hechos del caso podríamos señalar muchísimas irregularidades que podrían ser señaladas como un acto reclamado dentro de un juicio de amparo, ¿no? Pero ¿cuáles son los hechos que específicamente son señalados como un acto reclamado? No sé si nos quieras apoyar, Héctor. Pues yo quisiera trabajar un poco más en concreto el tema respecto a cómo
este suceso pues vulneró de alguna manera los derechos elementales del quejoso, ¿no? Podemos observar cómo se vulneró su derecho en el artículo 1, en el artículo 2, en el 14 y en el 16 constitucional de esta persona. En este sentido, pues si habláramos concretamente del artículo 16 nada más, pues estamos hablando de que pues, la asamblea, la comunidad, despojó, molestó en su propiedad, en su persona, en su propiedad, perdón, ya lo repetí, al quejoso y pues de alguna manera en el artículo 2 constitucional también se establece que pues de ninguna manera la autoridad de la comunidad indígena tiene facultades para violentar, ¿no? Derechos humanos o cualquier derecho de la persona. Entonces, Pero a ver, vamos a irnos un poquito sí. para atrás, ¿no? Creo que es muy importante conocer, digamos, qué es lo que esta persona está reclamando para ver, obviamente, las violaciones a sus derechos a las que esto da lugar, ¿no? Mafer, ¿nos puedes explicar un poquito qué es lo que esta persona estaba reclamando concretamente como los actos que le vulneraron sus derechos? Si no mal recuerdo, y si no estoy desviándome, regrésenme si me No, por desvío, favor. se centraba muchísimo, obviamente, en el tema de la vivienda y en el tema de la seguridad. Específicamente, pues hay una parte donde se habla de cómo esta persona asiste a la autoridad y solicita, pues, hacer, digamos, el levantamiento de toda la información, pero que esté protegida en su seguridad física y en su integridad, y lo primero que hacen es encarcelarla, cuando lo primero que les estaba solicitando era justamente no proceder de esa forma. Entonces, si no mal recuerdo, los hechos que puntualmente esta persona está reclamando son los que tienen que ver con su derecho a la vivienda, como bien mencionó el compañero, toda esta parte de no ser molestado en su persona, en su vivienda, sin una orden de por medio, y además el tema de su seguridad y su integridad física y la de sus familiares, que son las personas que, digámoslo así, están aparejadas en el caso. Porque si bien el quejoso es una persona en concreto, el tema que estamos platicando afecta a toda una familia. Entonces, digamos que funciona de esa manera. Esa es la forma en la que yo lo interpreto, y obviamente de ahí desprendo muchísimas opiniones que no sé si es momento de comentar, pero que estoy muy emocionada de decir. Yo también estoy muy emocionada. Entonces, sí, tienen toda la razón, en verdad. Creo que justamente lo que estas personas se duele, que es un quejoso, pero el quejoso habla como en representación de su familia, que digamos no se expulsó solo a su familia inmediata, ¿no? Fueron como su hermano, sus primos, su mamá, o sea, toda la familia completa fue desterrada, aparte de que se les impidió regresar a la comunidad. Y pues estas personas solicitan apoyo tanto al gobernador como al coordinador regional y al ayuntamiento, y ya vemos que estas autoridades son completamente omisas, ¿no? Pero creo que en esta primera parte algo muy relevante es que si estamos analizando un juicio de amparo y estamos hablando de que se trata de una comunidad indígena, ¿cómo es este juego en el que podemos llegar a considerar a las autoridades de la comunidad como una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ¿no? Que en ese sentido, pues me parecería importante escuchar sus opiniones acerca de si estas autoridades comunitarias son o pueden, o en su opinión están de acuerdo con la sentencia, con que pueden ser consideradas como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. ¿Tú qué opinas, Diego? Pues sí concuerdo con la parte de la sentencia donde a esta asamblea comunitaria se le considera como autoridad, porque en el juicio de amparo interpuesto, primeramente el juez desechó, diciendo que era improcedente porque lo equiparó con una figura de naturaleza agraria, que era la asamblea ejidal. Claro que sí tiene relevancia las cuestiones de tenencia de tierras, porque como mencionan en las violaciones que sufrieron, les despojaron de más de 60 hectáreas, que es no solo donde habitaban, sino de donde obtenían muchos de los insumos y recursos, pues para toda la familia y su subsistencia. Así es. Entonces, este reconocimiento de estas autoridades indígenas no solo deviene de leyes locales del Estado de Oaxaca ni de su Constitución, sino también de la Constitución Federal y de tratados internacionales, de convenios celebrados por el Estado mexicano, donde se reconoce que precisamente por todo este bagaje histórico, toda esta carga etnocultural que tienen estas comunidades,
debe de reconocérseles esta facultad de autorregir su vida interna. Entonces, la comunidad, la asamblea comunal aquí está actuando como órgano de gobierno, pero también como un órgano de impartición de justicia, cuyas facultades están pues emanadas de diversos textos legales. Entonces, sí se les debe considerar. ¿Por qué? Porque para efectos del juicio de amparo, emiten actos de autoridad que están afectando derechos Claro. de personas, y como bien señalan todos estos dispositivos normativos, deben de apegarse en todo momento a las leyes de una jerarquía superior, pero no solo eso, no hablamos de una cuestión meramente legal, sino de una cuestión de respeto a la dignidad humana, de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque muchos de los actos que cometieron pues se asemejan más a un feudo, ¿no? A una cuestión del medioevo, donde, a ver, ya no concuerdas, ya no das lo que te estamos exigiendo, fuera, échalo fuera de las murallas del reino, ¿no? Entonces, sí hubieron afectaciones y sí son autoridades por las acciones que emprendieron. Claro, que creo que pones un punto muy importante en la discusión que podemos empezar a vislumbrar, que es el contexto en el que se da este conflicto, ¿no? No estamos hablando de personas que fueron despojadas o sacadas de su casa o despojadas de sus pertenencias por autoridades que pertenezcan, por decirlo así, al Estado central, ¿no? Estamos hablando de una comunidad indígena en el estado de Oaxaca que es considerada como tal, y en ese contexto es muy importante pues traer a colación el principio de autodeterminación de los pueblos indígenas, ¿no? Mafer, ¿te gustaría comentarnos? Sí, mucho. Tengo muchas ganas de comentar. Creo que Diego acaba de encender lo que va a ser la brecha real de esta discusión que vamos a tener. Así es. Yo, al igual que él, estoy de acuerdo en que deben ser consideradas autoridades las asambleas comunitarias. Yo tuve la oportunidad de desarrollar un documental donde retratamos la participación política de las mujeres en comunidades de usos y costumbres, siendo estas pues comunidades indígenas del estado de Oaxaca, ahí fue donde se grabó. Hicimos muchas comparativas de cómo funcionan las asambleas comunitarias, y a lo que llegamos y la forma en la que se retrata es, hay una serie de reglas, por decirlo así, del 1 al 10, que tienen que ser cumplidas por todas las pobladoras y pobladores. Esa es la verdad, esa es la forma en la que ellos funcionan. Es un sistema, digámoslo así, muy simplista de levanta la mano si estás de acuerdo, baja la mano si no estás de acuerdo, pero al final del día es la forma en la que estas personas entienden y respetan las leyes y a las autoridades. Ahora, si bien el concepto de autodeterminación de los pueblos jamás lo vamos a debatir porque es una realidad, es un derecho humano, y es justamente lo que genera que estas personas puedan vivir en una dignidad después de todos los años de deuda histórica que se le tienen a las comunidades originarias, y eso no está en tela de juicio. Creo que la verdadera forma en la que podemos tratar este tema es, ok, si reconocemos a que una asamblea comunitaria es una autoridad, porque hace actos de autoridad dentro de este entorno en el que ellos viven, y dentro de este mismo entorno, esta autoridad tiene reglas a seguir. Cuando hablamos de autoridades, estamos, y creo que nadie me dejará mentir, estamos muy claros en que las autoridades no pueden ejercer actos de violencia contra las personas civiles, ¿no? O sea, contra los civiles, contra las personas de a pie, para simplificarlo. Y justo lo que hay en medio de este caso es violencia de una autoridad a las personas de a pie. Había maneras de solicitar el monto, creo yo, que no fueron respetadas, y justamente vulneraron derechos humanos por la manera y la logística, por así decirlo de una manera bonita, de despojarlas de su vivienda. Y otro tema que menciono muy rápido porque me gustaría platicar más adelante es que, justo como mencionábamos, ¿no? Se les despojó de su terreno, de su territorio, y las comunidades indígenas tienen una relación directa y profunda con el territorio. No ven el territorio como lo vemos quizás nosotros, como un pedazo de tierra, lo ven como una fuente de vida. Entonces, incluso cuando hablamos de autodeterminación de los pueblos, podemos meter esta parte de análisis de territorio, donde cuando se les despojó, no se les quitó nada más donde viven, sino se les quitó la forma en la que consiguen recursos, la forma en la que sobreviven y la única manera que tienen y han concebido de poder tener una vida digna. Pero ahí me gustaría preguntarles, estamos que, digamos, las comunidades indígenas se autodeterminan y tienen una serie de reglas, y es o cumples las reglas o no puedes pertenecer a esta comunidad, ¿no? Y me llamó mucho la atención una parte que dices de la propiedad, de, oye, me están despojando de
pues, de mi hogar, de mi casa, de mis pertenencias, de la forma en la que me hago de recursos. Al hermano le quitaron, no sé, como 58 cabezas de ganado, ¿no? Pero hay, creo que algo que es muy importante mencionar es que la propiedad que se maneja dentro de esa comunidad, al menos, y en muchas comunidades indígenas, se trata de propiedad comunal. Es decir, estas personas no tenían un título de propiedad, digamos, sobre la casa, sobre estas, creo que sobre las cabezas de ganado, sí, pero se trata de una propiedad que se reparten entre miembros de comunidad y que se les es asignada, ¿no? Entonces aquí podríamos entrar en esta discusión de qué tan viable, qué tan aceptable es que si yo te doy una propiedad, ¿no? Para que vivas ahí con tu familia, etcétera, pues que yo te la quite en caso de que no cumplas con las reglas, ¿no? Entonces aquí me gustaría preguntarles, pues, ¿qué opinan de esta cuestión? O sea, ¿dónde se traspasa el límite? ¿Dónde es válido que las comunidades del lugar digan, ¿sabes qué? Incumpliste con nuestro pacto social, el pacto que se maneja aquí, y pues ya no tienes derecho a tener esta propiedad. ¿Qué opinas? Sí deben de tener este derecho, pero en este caso no aplicó, ¿no? Bien, hubo un caso en una comunidad Wixcarica de Jalisco, Sí, en el cual se despojó a las personas de las... Aquí yo creo que es el ejemplo. Se despojó a la familia que ya predicaba otra religión, que era la de Testigos de Jehová, se les despojó de sus tierras y se les expulsó, ¿no? Sí tenían que dejar de formar parte de la comunidad, pero como mencionaba Mafre, pues no les puedes quitar, en este caso no es ya un tanto de la cosmovisión, porque son de otra religión, pero pues es un mínimo vital, ¿no? Y al final del día, por eso se les reasignó en otro predio de la misma comunidad, un poco alejado, porque pues ya no tenía este factor determinante para considerarse una comunidad indígena, ¿no? Lo que es la religión. En este caso, el colectivismo sí, bueno, más bien no fue el colectivismo como tal, fue la asamblea comunitaria la que erró, porque como bien se menciona, fueron insistentes en que no regresaran, uno, y nunca dieron, vimos por los hechos por qué fue, pero nunca fundaron y motivaron. Sabemos que aquí hay unas cuestiones consuetudinarias, hay cuestiones de órdenes verbales, pero nunca dijeron cuáles fueron las normas de costumbre que violaron, ¿no? Así que en esta cuestión sí se equivocaron, sí deben de tener ese derecho, como lo vimos con la cuestión de las personas que eran de otra religión, pero se debe de ejercer con responsabilidad y en colectivo, ¿no? Aquí lo aparente fue que fue la autoridad, ¿no? así es. La asamblea comunitaria, no la comunidad como tal. E incluso te mencionan en el estudio de fondo quiénes fueron las personas que solicitaron su expulsión y que esas personas fueron incluso vinculadas a proceso. Ya que no haya autos que digan el estado procesal es otra cosa, pero pues ahí ya una primera instancia dijo que estaban errados en, en el actuar, ¿no? Es Así lo que es. yo pienso. Chelsea, ¿tú qué opinas de de estos primeros análisis que estamos rebotando de la sentencia? Bueno, con esta primera parte yo sí creo que hay mucho como que sobre todo lo que destaca es que se hizo un uso incorrecto de fuerza por parte de la autoridad. Entonces, el despojarlos de esa manera se me hace como que el tener que acudir a la violencia y todo eso de verdad fue como el uso incorrecto hacia la fuerza y el hecho de que no como que acepten que sea una autoridad las asambleas, como había dicho mi compañera, se me hace muy no sé, no se me hace de parte justa porque es bien, bueno, es bien sabido que por parte de las indígenas, pues ellos llevan, si bien no es como tal, abarcan en la palabra autonomía, llevan como que su propia ley o leyes, donde, como dice mi compañera, son simples, pero ellos así se mantienen. Por parte de la religión, ellos pues despojaron de su tierra, ellos se hicieron testigos de Jehová, pero también sabemos que muchas comunidades indígenas, su religión incluso es por parte de la tierra, porque ellos lo ven, o sea, la tierra, el sol, todo la naturaleza de su alrededor también la toman muy en cuenta. Entonces, que los hayan despojado de todo eso, a toda su familia en general, se me hace como una injusticia total, que los privaron por completo. Y no sé, no me agrada mucho eso y yo sí estoy como que a favor que debieron de tomar en cuenta que ellos eran como que una autoridad, porque ellos, pues, las comunidades indígenas muchas veces se rigen así, son como, yo lo estaba viendo justo con otros temas que no tienen que ver con por parte de Oaxaca, pero que sí son más recientes, que también han estado afectando a indígenas. Se me hace muy como que los están privando de voz, porque ellos llevan mucho tiempo así, llevan, por ejemplo, hablan otra lengua,
Y entonces, la parte de que no, ni siquiera puedan como que traducirlos o algo así, o es como que están perdiendo, en Claro. parte cuando los despojan, están perdiendo esa cultura de indígenas porque se va a empezar a perder entre la sociedad, porque empieza a perderse la lengua, empieza a perderse terreno, religiones, y Que no creo sé. que algo muy interesante que dices es con esta parte, por ejemplo, de la lengua, con esta parte del respeto a los usos y costumbres de las comunidades, ¿cuál es el papel, ¿no? Del Estado que se le llama central, pero es el Estado, digamos, al que nosotros pertenecemos como estructura? ¿Cuál es el papel ante todas estas convergencias y cosmovisiones? Que me gustaría platicarlo con ustedes en el siguiente bloque. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, no se vayan. Pues ya estamos de vuelta con esta discusión acerca de la expulsión de unas personas de una comunidad indígena y estábamos platicando acerca de cuál es el papel del Estado ante arbitrariedades que se pueden cometer dentro de las mismas, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarte, Héctor, ¿cuál es el papel del Estado central? No estoy segura que me guste la expresión del Estado central, pero ¿cuál es el papel del Estado ante este tipo de arbitrariedades, por ejemplo, en el presente caso? ¿Cuándo es válido que el Estado desdibuje la línea y diga, oye, ahora sí voy a intervenir en esta situación? Pues en lo personal a mí me causa mucho conflicto el tema en general, porque yo sí creo profundamente que creo que el Estado debería de tener una presencia eh, dentro de estas comunidades, que como pudimos observar, muchas veces ellos decían, no, pues no puede entrar la autoridad, no puede entrar la policía, porque entonces están transgrediendo, ¿no? nuestra autonomía, están transgrediendo nuestra comunidad. Ellos lo calificaban como una forma violenta de entrar, ¿no? Dentro de su círculo. A mí me parece que el Estado sí tiene que tener una presencia precisamente para impedir que se violenten los derechos de las personas que están dentro de las comunidades indígenas. En lo personal, yo creo que los usos y costumbres son muy importantes para preservar determinadas cualidades muy valiosas de estas comunidades culturales, artísticas, lingüísticas, una cosmovisión completamente pues diferente y muy valiosa, pero también siento que hay otras cosas que en las usos y costumbres ya no deberían de prevalecer. Una cosa que me llamó mucho la atención es la composición, por ejemplo, de la asamblea misma, ¿no? De esta comunidad. Todos eran hombres, a pesar de que en la ley se establece que se tiene que respetar la paridad, que se tiene que respetar o se tiene que poner como una prioridad a la mujer dentro de estas estructuras, ¿no? Pero vemos que eso no se aplica en esta comunidad a pesar de que la ley lo establece. Entonces, ¿cuánto no se violenta dentro de estas comunidades a los derechos de las personas, ¿no? Observamos también un caso particular de en los tribunales no teníamos traductores. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo a que la comunidad tomara represalias en su contra por participar, ¿no? Entonces, cómo también se coartan muchas las libertades de estas personas y cómo se vulneran sus derechos al estar integrados dentro de este formato de usos y costumbres. Yo sí creo que el Estado tiene que tener una presencia clara, que tiene que haber instituciones dentro que garanticen o que le garanticen a esa población de alguna manera un tipo de ayuda legal para que ellos puedan defenderse ante este tipo de actitudes arbitrarias o autoritarias que pues existen pues, en general en nuestra sociedad, pero en estas comunidades también en lo particular. Oye, ¿y no crees que esta asistencia legal o esta manera de defender sus derechos debería también de existir dentro de sus propios mecanismos y procesos para respetar como el principio de igualdad y no discriminación? Sí, el principio de igualdad y no discriminación, del que también deriva muchísimo el principio de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Ujú. ¿Tú qué opinas? Yo opinaría que sí, o sea, se tienen que buscar los mecanismos para que evidentemente no se vulnere su principio de autodeterminación, eh, pero sí es importante que se empiece a trabajar en ello, ¿no? Que de alguna manera el gobierno tome la responsabilidad de sentarse con estas comunidades a empezar a trabajar en instituciones que realmente permitan llevar una convivencia más armónica, más institucionalizada y de alguna manera garantizar los derechos de estas personas porque vemos que pues realmente no sabemos a ciencia cierta
cuánto se ha vulnerado los derechos de estas personas, porque tampoco hay como un registro que diga, "Ah, pues esta persona denunció, esta otra persona sufrió tal". No existe un registro como tal que nos permita saber cómo realmente se están violentando los derechos de estas personas dentro de las comunidades. Por ahí les preguntaría, ¿qué es institucionalizada, no? ¿Qué es lo que nosotros consideramos institucionalizada? Bueno, sí. ¿No? En ese sentido, ¿qué tan paternalista puede ser el Estado de venir Exacto, sí, Sí. 100%. a meter mano de, oye, están muy simples tus... O sea, lejos de la simpleza, ¿no? Me parece que es complejo, me parece que resuelven las cosas de una manera completamente distinta y pues me parece como riesgoso asumir que obviamente estos regímenes de usos y costumbres de las comunidades transgreden o permiten las transgresiones a derechos humanos, ¿no? Creo que acabamos de dar en el punto. Sí. Acabamos de dar en el punto. Yo tengo una opinión, me voy a poner un poquito intensa ya con las opiniones. Por favor. Vámonos. Yo considero que ni siquiera nosotros que vivimos bajo el Estado central le tenemos fe a las autoridades y a las instituciones. La verdad es que no la tenemos. Y todos los días lo puedes ver en las calles. Como mujer, a mí me da pánico saber que matan 11 mujeres diario y violan 30 y tantas. Y las autoridades y yo viviendo en el Estado central, no veo que estén haciendo mucho. No veo que haya una situación realmente que esté cambiando y que me esté protegiendo y que me esté permitiendo tener una vida digna, porque las compañeras podrán decirlo, no hay nada digno en tener una vida donde no puedes tomar el transporte público después de las 6:30 de la tarde porque ya no va a haber sol y entonces la oscuridad es igual a me pueden violar, ¿no? Entonces, si ni nosotros que vivimos bajo esta lógica tenemos una confianza real en las instituciones y realmente más bien como que fingimos que ahí vamos, las personas que viven en comunidades de usos y costumbres, las personas indígenas que han estado vulneradas históricamente, están aún más lejos de tenerle fe a las instituciones. Esa es una realidad. La manera en la que se componen las asambleas, y no voy a opinar sobre cómo se componen porque no tengo derecho, porque no soy una persona indígena, entonces no voy a opinar eso, pero la forma en la que se componen es la lógica que ellas y ellos encontraron para tener una organización. Que a mí, en lo personal, me parece muy incorrecto que no haya mujeres, por ejemplo. Les voy a contar rápido, en este documental que nosotros grabamos, se llama Sororis, Cultura Inquebrantable, justamente era sobre la participación política en las asambleas comunitarias, porque eso es lo que ellos conocen como presidente municipal y regidores, para que nos entienda el público. Y justamente ellas nos decían, es que para que tú llegues a esos cargos, tienes que haber pasado primero por el cargo de ser el que recoge el agua, de ser el que pide la cooperación de 2 pesos para la fiesta patronal. Pero esos cargos no están abiertos para las mujeres. Entonces, una mujer no va a llegar a ser parte de la Asamblea General porque no pasa primero por estas líneas, porque son estas líneas las que no te permiten entrar desde el inicio. Ahora, si tenemos derecho o no nosotras y nosotros a opinar si eso está bien o está mal, creo que es ahí donde la línea está muy clara. Derecho no tenemos, la verdad. Yo considero que derecho no tenemos, porque no entendemos y no hemos vivido esas realidades y sobre todo no hay una deuda histórica que nos pese durante siglos de despojo, de desacreditación y de violencia por creer en lo que crees. Ahora, lo que sí creo que podemos opinar es en la composición de los derechos humanos por cómo son entendidos en estas comunidades. Que son transgredidos, sí, son muy transgredidos. Los derechos de las mujeres en las comunidades de usos y costumbres son transgredidos todo el tiempo, pero también los de nosotros en el Estado central, todo el tiempo. Y no podemos tener esta perspectiva tan blanca, tan Exactamente. occidental, estando aún incluso en el Sí. mismo territorio. No podemos decir, ellos están mal, si ni siquiera hemos volteado a ver nuestra realidad personal y la realidad que hay en las calles, viviendo, se supone, en un estado de libertad. Y es un prejuicio, ¿no? De qué es También, mejor, exactamente. cómo deberían ser las ¿Cómo deberían cosas. ser las cosas? Sí. Que pues en ese sentido, si bien nosotros como personas podríamos considerar, bueno, yo no tengo un decir en la manera en la que estas personas manejan su vida política, su vida comunitaria, sí me queda duda en cuanto al Estado de, a ver, o sea, Estado, ¿cuándo puedes interferir, no? Yo creo que es muy cómodo para el Estado no interferir. O sea, esa es la forma en la que yo lo veo. Creo que ha sido muy cómodo históricamente para el Estado ser tibio en estas situaciones. Y creo que han utilizado la bandera de la autodeterminación para no generar conflictos, pero a veces esos conflictos son necesarios porque vivimos en el siglo XXI. Pero también, ¿qué clase de conflictos se pueden desencadenar, no? Vemos en los hechos del caso,
que varias autoridades sí contestan y dicen, Sí. oye, yo sí quería entrar a la comunidad a acompañar a estas personas a ingresar y no lo hice porque no se me ofrecieron las garantías de seguridad adecuadas, ¿no? O por ejemplo, en la parte es del buenísimo intérprete, que tenían que acompañarles a un intérprete porque en esta, o sea, nadie hablaba el idioma que se hablaba en esta comunidad y el Estado dice, no tenemos intérpretes de oficio y no tenemos recursos para contratar intérpretes, ¿no? O sea, ¿cuáles son las implicaciones que esto tiene? Sí, solo antes de tocar este tema quisiera ahondar un poquito más en lo que dijo Mafer y mi compañero Héctor. Claro. Que también una intervención, o sea, sí hay deficiencias por parte del Estado para tutelar estos derechos humanos, pero aún así, pues sí, bien lo mencionabas tú también, Lorenza, es un tanto paternalista decir, vamos a ponerles un INE, ¿no? O vamos a ponerle un Interapas que se encarga del agua, porque también hay una deuda histórica, ¿no? Vimos el levantamiento del 94 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que el gobierno de aquel entonces de Salinas hizo los acuerdos de San Andrés, donde ya el gobierno posterior de Cedillo pues dijo, pues está muy bonito, ahorita no los vamos a cumplir, se discutieron en el Congreso, clásico, ¿no? O sea, está esta clásica, bueno, esta más bien no clásica, constante falla del Estado central, como lo estamos llamando, hacia las comunidades indígenas, ¿no? Es un tema tal cual, y sí no hay que verlo como una cuestión paternalista, ¿no? Porque todo el mundo ve el progreso como más concreto, más luz, más cobertura de internet, cuando eso es el progreso de nosotros occidentalizados, ¿no? Allá una cuestión, les voy a poner un ejemplo, mi abuelo era parte de una comunidad indígena y él sí dijo, y totalmente válido, él sí se quiso salir de su comunidad, ¿no? Le dijo, quiero ver qué hay más allá, y su comunidad le dijo, pues o sea, no vas a poder regresar porque estás saliéndote de este pacto social. Y mi abuelo lo entendió, dijo, pues sí, ese es el tema, ¿no? Con permiso, muchas gracias. Y sí hay que tener cuidado en esas cuestiones de querer entrar, ¿no? Tal cual. O sea, ya el artículo... En todo el sentido de la palabra, Sí. ¿no? Reglamentariamente, Reglamentariamente, sí, físicamente. porque puedes llegar a ser disruptivo, ¿no? Queriendo hacer proyectos como construir viviendas cuando ellos a lo mejor no quieren concretos como de, compa. Claro, ¿no? Y ¿Sabes? esa es la lógica, por ejemplo, detrás de la consulta cuando se ven involucrados grupos indígenas. Tú puedes decir que bien, este es el mejor proyecto, vamos a crear un parque, vamos a instalarles estufas de gas. Y si no preguntas a esta comunidad, si no tomas en cuenta lo que realmente quieren estas personas desde su legítimo derecho, pues estás interfiriendo de una manera que es parte, digamos, de asumir lo que estas personas tienen que creer o cómo estas personas deberían de vivir, ¿no? Y hay un ejemplo, yo creo, muy importante, no aquí en México, fue en Bolivia, cuando Evo Morales era presidente, en una comunidad indígena construyó un estadio de fútbol, ¿no? Y todo el mundo se lo criticó por cuestiones de no tiene ni agua, no tiene ni luz, ni calles pavimentadas. Y lo que estas personas no sabían es que se hizo una consulta en la asamblea comunitaria de allá y les dijeron, presidente, nos gusta el fútbol, estamos cansados de jugar en estos espacios, construyanos un centro deportivo para jugar, ¿no? Dicho y eso, es lo que querían, es lo que hay que atender, ¿no? Sí hay que tener esta perspectiva de que, no decir dos Méxicos, porque eso ya implica que son aparte, ¿no? Somos un México y somos un contexto. Claro. Pero hay que cuidar que, pues que no para todas y todos, las mismas definiciones de desarrollo, progreso e inclusive felicidad son las mismas, ¿no? Sí, sin duda creo que tenemos muchísimo que aprender, muchísimos prejuicios de los que despojarnos, digamos, antes de ver a una comunidad indígena y decir, o como siquiera insinuar que implican un nivel inferior de desarrollo, ¿no? Porque sus concepciones de desarrollo son completamente distintas. ¿Tú qué opinas, Chelsea? Bueno, me gustó mucho lo que había dicho, porque es justo eso lo que yo pues también venía diciendo, por parte de que no podemos asumir que queremos ser, o sea, que queremos lo mejor para ellos, cuando ellos no saben si, ni siquiera sabían que estaban peor o algo así. Era como, no podemos, justo no podemos llegar a construir viviendas, porque también por lo que yo venía diciendo, que ellos, muchas religiones se basan entre la protección de la tierra y de su medio ambiente, es como vas, llegas, construyes, dañas su tierra a quienes ellos le rinden cierta apreciación porque le dan su comida, su culto, su trabajo, y llegan y construyen. Entonces es como esa forma en la que estás dañando sus materiales que son como
que son pues sagrados para ellos porque son de mucha importancia. Entonces el asumir que nosotros vivimos mejor que ellos es como, no lo veo muy acercado porque ellos estamos como que queriendo interferir entre su manera de pensar y ver las cosas. Porque es como, es que te hacen falta viviendas o es que te hace falta una construcción muy bonita y se va a ver turística y va a aumentar tu economía ahí. No, ellos no la necesitan y ellos no la quieren, pero llegan externos que dicen el proyecto está súper lindo y entonces como el proyecto les gusta a la mayoría de las personas que viven en ciudad o zonas muy alejadas de ahí, llegan, entonces como, ok, a ustedes les parece muy bien, tal vez sí aceleraría nuestra economía o nuestro proceso de sobrellevar las cosas, pero en realidad no es algo que a nosotros nos favorezca o que queramos y nos están dañando y nos están como ensuciando visualmente incluso. Entonces es lo que yo opino con respecto a ello. Sin duda. Y creo que esta idea, como lo que comentamos, ¿no? De qué es el progreso, qué es lo que debería subsistir en una vida comunitaria, tal vez también se puede traducir en que emitamos juicios con respecto a sus valores y sus maneras de hacer las cosas, que son vistos desde una perspectiva como muy blanca o muy occidental. Por ejemplo, entiendo perfecto y creo que el derecho tiene un marco regulatorio que te dice, oye, sí te puedes autodeterminar, pero no puedes transgreder derechos humanos. O sea, eso es algo que lo dice el derecho, ¿no? El derecho no dice, ve y haz lo que quieras. Te dice, hay un marco en el que puedes actuar, en el que puedes, digamos, decidir libremente, pero no puedes, por ejemplo, transgreder el orden público, ¿no? Que aquí yo diría, ¿cuándo se transgrede el orden público, no? ¿Qué opinas? Digo, o sea, ¿cuándo puedes decir, no, ya, aquí hay un límite y se transgrede el orden público? Pues considero que en este factor, en esta cuestión, el Estado tiene un carácter polivalente, Ujú. porque en cuanto al sistema jurídico y a los principios a respetar, marca pautas, pero como lo mencionaron, muchas veces ese Estado mismo no las sigue ni las implementa en su actuar. Digamos que vamos a establecer los puntos de partida mínimos que independientemente del sistema cosmogónico, religioso, ideológico, lingüístico, todos tenemos que concordar para poder seguir coexistiendo y compartiendo pues este espacio geográfico en el que estamos. Y aquí considero yo que entran cuestiones de factores identitarios, un derecho humano a la identidad, pero en una doble dimensión. ¿Por qué? Porque en el texto del caso se menciona que acreditó su personalidad, como se dice jurídicamente, con su credencial para votar, con su INE, una institución del Estado. Y a su vez, lo que mencionaban de la propiedad, pues se decide en las asambleas quién va a tener qué, por cuánto tiempo, y muchas veces es el Estado el que da digamos, yo certifico lo que dijiste, creo en tus decisiones, este papel te doy para protección de lo que tienes. Entonces no puede estar sujeto a cuestiones discrecionales ni por parte de las autoridades indígenas y mucho menos de las del Estado. Las cuestiones de los intérpretes y los traductores, considero que habría que hacer una precisión ahí, porque el traductor simplemente se limita a pasar de un idioma a otros conceptos, pero el intérprete hace una tarea ya un tanto más psicológica, emocional, religiosa, y entra en cómo estas personas perciben el mundo, cuáles son sus prioridades, qué es lo que les interesa y cómo estiman correcto vivir. Sin embargo, otra cosa que considero importante de destacar es esta crítica interna dentro de la comunidad indígena por parte de uno de sus miembros, porque no porque pertenezcamos a un colectivo, a un núcleo social, significa que compartimos, concordamos y sobre todo vivimos todo lo que en él se realiza. Esto empieza desde la familia misma. Entonces, Claro. el hecho de que señalen, oye, estás lesionándome, a lo mejor ellos no conocen el concepto de derechos humanos o lo manejan de otra manera. Sin embargo, estas transgresiones, estas intromisiones de, bueno, pero ¿por qué vienes y con un haz de poder agarras y me quitas no solo mis cuestiones materiales, mis cuestiones de la tierra, porque lo mencionabas? Para nosotros, como en los casos de las expropiaciones, se requiere un estudio previo de causa de utilidad, una debida indemnización, pero lo vemos en términos monetarios. Así es. Pero para ellos es un arraigo, son sus orígenes, es de donde son y la causa por la que son. Entonces, Sí, en tiene este que ver. sentido, no puede haber esa transgresión intracomunitaria de, bueno,
como ya estás en contra de nosotros, ya no te queremos, vete. Que ahí me gustaría, digamos, retomar este punto que estás comentando en el siguiente bloque. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y si les parece, cuando regresemos, pues hablamos de, obviamente, las implicaciones que tuvo la expulsión en los derechos de estas personas y pues sus conclusiones finales. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, no se vayan. Estamos de regreso con el último bloque de esta otra edición del Derecho a Disentir y empezamos a plantear, digamos, las consecuencias que tuvo la expulsión de estas personas de su comunidad sobre los derechos de las mismas. Y en ese sentido, Héctor, es tu momento y me encantaría que me dijeras, pues, ¿qué se estimó vulnerado en el presente caso, ¿no? Vemos muchísimos actos que pudieron considerarse arbitrarios. ¿Qué fue lo que la Corte dijo? Este derecho se vulneró. Ok, pues lo primero que observé es que se vulneró evidentemente el derecho de esta persona a la vivienda, su derecho a la propiedad, desde el momento en el que pues la comunidad, la asamblea, pues lo despojó sin ningún tipo de justificación, razón alguna, de pues, sus tierras, su ganado, su casa, su hogar, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, en este primer término, si mal no recuerdo, lo que se vulnera es pues, principalmente el artículo 16 constitucional, pues, en el cual dice que no puede ser molestado en tu persona, en tu propiedad. Y esto creo que es, yo diría, o a mi parecer, es como que lo más crucial en lo cual pues pudieras decir es que cómo determinas, ¿no? Que una persona no pertenece aquí y lo destierras. O sea, ¿en qué punto te sientes con la autoridad de decir sin ningún tipo de justificación de pues, vete, ¿no? Solamente porque no quisiste pagar tu cuota de 10 ni pesos. tenía que pagar. Ajá, que ni tenía que pagar porque era un programa social, ¿no? Entonces es como de, pues, ¿cómo se permite este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que ese fue, en mi parecer, lo más fuerte en la cual la Corte pudo decir aquí se estaba vulnerando uno de sus derechos. Sí, ¿no? Sobre todo que es el derecho que hace valer el quejoso de Ujú. me estás sacando de mi comunidad y no me estás enseñando un papelito o ni siquiera reglas consuetudinarias que no estén escritas de por qué me estás sacando, ¿no? Y yo sé que la proporcionalidad, por ejemplo, es un concepto que utilizamos nosotros y nosotras específicamente en la abogacía para determinar, no sé, si determinado acto fue legal o no, pero qué tan proporcional es también que por no haberte querido pagar una cuota que ni te tenía que pagar, me destierres por completo de mi comunidad, ¿no? Y me quites mi propiedad. Y en ese sentido, pues, si bien no se analiza en el caso, pues, ¿qué otros derechos, como comentabas, podían haber considerado violados, ¿no? El derecho a la vivienda. ¿Qué otros derechos se les ocurre? Pues, como lo hemos ido mencionando, fue una avalancha de derechos violados a lo largo de todos los acontecimientos, porque principalmente se señala el derecho a la propiedad, el derecho a que no sean molestados, ¿no? En su persona, en sus posesiones, etcétera. También estamos viendo la libertad de trabajo. No se pueden dedicar ya a las cuestiones de, pues, con las cabezas de ganado, a la explotación de la tierra que ellos hacían de lo que tenían. El mismo artículo 5º constitucional en la fracción séptima menciona que no se puede pactar ni puede haber alguna cláusula de proscripción o destierro vinculada a la cuestión del caso que estamos analizando. Y otros tantos más, como mencionabas, el mínimo vital. Las condiciones caso por caso necesarias para que vivan con dignidad y se les respete por el simple hecho de ser humanos. Otra cuestión importante es la cuestión de su cosmovisión. ¿Por qué? Porque la Constitución de Oaxaca va más allá incluso que la nacional, al reconocer que es pluricultural, pluriétnica y multilingüe también. Recordemos que en México hay 68 lenguas indígenas más el español como lenguas oficiales. No son nada más el español. Entonces, siento yo que en la cuestión donde se analizó el caso, faltó desde una figura procesal la suplencia de la queja eficiente. ¿Por qué? Porque estamos viendo que aplica en cuestiones de una desigualdad social, de cuestiones de opresión, de menoscabo en ciertos derechos y en ciertos sectores vulnerables. Si bien en el inicio el amparo se promovió, digamos, como a nombre, como lo mencionaban, de la familia, o sea, el quejoso y la familia,
pues recordemos la relatividad de las sentencias, ¿no? Cuando ya no ratifican todos el amparo, es de, sí, híjole, o sea, pues sí se afectó a tu pariente con discapacidad, a tu mamá indígena, a tus hermanos, a todos, pero la justicia solo te va a proteger a ti por los Sí. principios procesales. ¿Y qué tan efectiva, digamos, es esa protección que se está otorgando? Estos hechos ocurrieron en el 2014, 2015. O sea, solo por el rubro de este asunto se resolvió en el 2020. ¿Qué tan efectivo es decirte 5 años después, oye, sí, pues reingresar a tu comunidad? Y de hecho los efectos del amparo es restituirte las cosas a las que estaban anteriormente al acto que violó tus derechos. Pues qué tan posible es eso, ¿no? Y también podríamos cuestionarnos qué tan preferible esta persona si quiere regresar, pero qué tan preferible es que digas, no, que reingresen a la comunidad. ¿Qué estilo de vida va a tener esta persona ¿Qué en una es? comunidad que claramente no quiere que estén ahí, ¿no? O sea, qué importante es esta parte. Que, por ejemplo, si lo ligo con el caso que mencionas de los testigos de Jehová que fueron expulsados de la comunidad wixárika, pues sí puedo reingresar a mi comunidad, pero el sentido justo de la palabra comunidad, pues no voy a pertenecer si estas personas me expulsaron por completo, ¿no? ¿Qué opinaron de la sentencia? ¿Cuáles son sus conclusiones generales? ¿Hay algo que les gustaría que se hubiera abordado de manera distinta? Chelsea, ¿qué opinas? ¿Te gustó? ¿Te pareció correcta la manera en la que se resolvió? No, no me pareció correcta y de hecho también algo que se mencionó fue que fue muy extenso, entonces siento que todo ese procedimiento, la agilización de tratar de llevar a cabo el problema fue demasiado largo y como dice ya no van a poder regresar como tal a la comunidad porque va a haber cierto tipo de discriminación por parte de los mismos, de que es que él trajo como el problema, es que no lo queremos aquí porque es problemático y entonces se empieza a ver como que esa distinción entre los que están perteneciendo porque prefirieron como que mantener la raya y los que quisieron como que salir y hacer algo. Entonces está como esa distinción, empieza a haber una discriminación por parte de todos ellos y no se me hace justo porque aparte fueron 5 años que se llevaron. Fue muchísimo tiempo en donde en ese lapso pues no nos dan como que información de si a ellos se les proporcionó algo como de ayuda, beneficio, vivienda o algo así en lo que se llevaba a cabo. Y entonces no estoy de acuerdo con cómo se llevó las cosas y las sentencias, no sé, no me gustó. De acuerdo. Comparto muchas de esas consideraciones. Mafer. Yo tengo un problema con la sentencia que siento que trató de abarcar como tantos ángulos que se olvidó precisamente de que estábamos hablando de derechos humanos y de personas. En este índole de querer usar esta ponderación de derechos y de decir, ok, qué derecho está pesando más que otro en cada etapa de los hechos que comentamos, considero que se le olvidó a la autoridad que estábamos hablando de personas que llevaban 5 años sin vivir en el único lugar que conocían, que llevaban 5 años sin ejercer el único trabajo que conocían y que sabían ejercer, y sobre todo que estamos hablando de una persona que si bien es el quejoso, está representando a toda una familia que se vio afectada de la misma manera. Y a mí eso es como que la parte, ya hablando un poco más como abogada, que más me preocupa. El que como no hacemos del derecho una cosa sencilla, porque la verdad es que no lo hacemos, no hacemos del derecho una cosa sencilla, una cosa entendible para toda la población, estamos obsesionadas y obsesionados como juristas en generar estos diálogos de abogañol y jamás de español, que justamente generan estos tropiezos al momento de poder analizar una sentencia o un procedimiento. ¿Por qué? Porque tienes esta parte como muchísimo más conservadora al momento de analizar, que se va a inclinar como por la lógica y como por decir, ok, es que si esto dice la ley, esto es lo que vamos a hacer, pero luego tienes esta parte que es como muchísimo más, digamos así, naturalista, por ponerle un nombre, de decir, no, pero hay que contemplar cómo lo están viviendo las personas y en lo que esas dos partes se ponen de acuerdo, ya pasaron 5 años y estas personas, nadie les preguntó cómo estaban comiendo, dónde estaban viviendo, cómo se estaban desarrollando, no sabe, porque incluso hay menores que hacen parte del caso. No tenemos idea de si esos menores asistieron a la escuela, recibieron una educación, tuvieron condiciones dignas. Hay mujeres en el caso de las que no sabemos si tuvieron acceso a productos de higiene menstrual o si tuvieron condiciones de menstruación digna. Entonces, creo que mi problema central con la sentencia es que creo que se resolvió de una manera tan simple que debieron de haberlo hecho en
6 meses. Después de tantos años, ¿no? Exactamente. O sea, si se iban a tomar 5 años, una esperaría una sentencia así de índole mundial, así de ejemplo mundial, así un precedente que se utilizara en todas las Cortes Supremas del mundo. Pero no, la verdad tenemos una resolución muy simplista. Lo decíamos antes de empezar, el compañero Diego lo dijo de una manera maravillosa. Les pusieron un cover a la comunidad, o sea, págalo y regrésate. Cuando Ah, claro. esa era la salida fácil, pero después de 5 años usar la salida fácil, después de haber afectado tanto los derechos de estas personas durante este tiempo que estuvieron fuera de su comunidad, creo que yo hubiera esperado algo así muchísimo más potente, una cosa así que resolviera el problema a futuro. Porque estamos hablando del 2014 para acá y la vida ha cambiado mucho del 2014 al 2020. O sea, vivimos la pandemia, hemos tenido una serie de acontecimientos políticos nacionales e internacionales que han cambiado toda la situación. Entonces hubiera estado increíble que si en esos 5 años han pasado tantas cosas, las autoridades hubieran como que tenido este contexto mundial para decir, oigan, si ya tardamos, vamos a hacer algo muchísimo mejor con esta sentencia. Pero la verdad es que yo considero que se fueron por la fácil. Y digo, también es como importante recalcar que estos 5 años no se los lleva a la Corte resolviendo del Exactamente, asunto, no. sino que son resultado de una historia procesal complejísima en la que había una sentencia, pero el gobernador no le gustaba, entonces metía una revisión, pero entonces el quejoso pues, obviamente no se sentía a gusto con lo que se había resuelto y de verdad un juego y un jaloneo Incluso que... una de las autoridades que hace parte de toda el área procesal del caso dice, o sea, quiere desestimarla porque dice que ya prescribió, pero dice que prescribió porque no la llevaron primero a la asamblea y que como esta autoridad reconoce a la asamblea como autoridad, dice, no, pues es que como te brincaste el primer paso, nosotros ya no te podemos ayudar. La Porque- misma asamblea que Ajá, los la desterró, misma ¿no? asamblea que los Claro. despojó, o sea, y dice, es que en este sentido la asamblea sería tu primera instancia, y como no pasaste por ellos, pues yo te desestimo. Y es como, Que aparte, ¡por Dios! la resolución que llega a la Corte, la que se está revisando, les habían sobreseído una parte del asunto, que porque no eran autoridades para efectos del amparo, y solo ordenaba al gobernador responder la carta que le habían enviado 5 años antes. Yo nada más O sea, para cerrar, hay algo que me parece súper importante, justo lo mencionaba Diego, toda esta diferencia entre intérpretes y lo importante que es, ¿no? El hablar de este tema. Para mí no es una excusa la que pone la autoridad en decir no tenemos intérpretes porque nos da miedo la comunidad. Para mí no es una excusa, porque es su responsabilidad tener a los intérpretes. claro. En el segundo constitucional lo dice. Incluso en un programa de derecho a disentir que busquen lo quedó padrísimo, platicamos de esa sentencia donde se habla que es obligatorio tener los intérpretes. ¿Por qué? Sí, sí, Porque sí. no es una cuestión de lengua, es una cuestión de cosmovisión. Entonces, para mí no es una excusa que una autoridad de una autoridad del Estado central, que se supone que tiene una injerencia y que tiene una fuerza y que tiene un posicionamiento a nivel nacional, diga como excusa, no tengo intérpretes y no los voy a buscar porque me da miedo la comunidad. No tengo recursos, ¿no? No Que tengo luego sí recursos. no tienen recursos, pero bueno. Ok, no tienes recursos, búscalos, porque es un tema de derechos humanos. Esta persona necesita su intérprete, proporcionale su intérprete. Y yo con eso cierro. Muchas gracias, Marfa. Diego, tus conclusiones finales Se tardaron breves. muchísimo, siento que se pudo haber hecho más. No se abordaron a los demás miembros de la familia, sus derechos. Pudo haberse hecho un estudio muy interesante de discriminación multifactorial, porque estamos hablando de mujeres, de menores, de un menor con discapacidad y todas las cuestiones que lo involucraban, como el caso González Yuy de la Corte Interamericana. Sin embargo, se centraron en una cuestión muy legalista y dan mucha relevancia al, no, ¿sabes qué? El oficio que tú refieres de 3 años antes, no, es tal fecha y respóndele. Oye, sí, pero siguen sin poder regresar. Y lo que mencionaba Chelsea, ¿no? Sí, ok, regresas, pero ¿a qué regresas? ¿Qué tratos van a dar? Si ni siquiera te permiten entrar y la autoridad no se atreve a, entonces estamos hablando de un estigma que queda y que va a seguir a estas personas independientemente de dónde se asienten. Las otras comunidades no van a conocer el contexto jurídico, el por qué se dio esta expulsión. Ellos van a decir, por algo lo sacaron, han de ser problemáticos, vienen a cambiar, no para bien, la comunidad. ¿Y eso qué nos lleva? A una revictimización de toda la serie de abusos que sufrieron y sobre todo que sigue mermando las condiciones de vida en todas sus dimensiones, en esta interdependencia de derechos humanos. Si solo quedaran, bueno, ya le quitaron el terreno, ok, dale otro, indemnízalo.
pero todo lo demás, ¿dónde queda el libre desarrollo de la personalidad? Su dignidad, ¿no? ¿Dónde? Como personas Principal, también, primordialmente. importantísimo. Entonces, pudieron haber hecho más, pudieron haber entrado en cuestiones ya de, lo decía, de la suplencia de la queja, es un sector vulnerable, es, personas que viven en una situación de vulnerabilidad, y haber visto cómo todos estos factores, el ser indígenas, el no hablar español, el no poseer los recursos, cómo influyeron para estas acciones que emprendieron las autoridades comunales, y a su vez la protección, siento yo, muy limitada y sumamente legal que otorgaron. Completamente de acuerdo. Micalgo, terminamos contigo este programa. ¿Cuáles son tus conclusiones finales? Pues sí, ha sido reiterativo que sí, les faltó, no amarraron bien esa sentencia, ¿no? Se centraron mucho, inclusive lo ves ahí las respuestas, ¿no? Se debió haber sometido primero a la sala indígena, el tribunal local, y la autoridad, órgano jurisdiccional contestando no, porque no hay una suspensión. Se centraron mucho y es algo que le critico a la abogacía gigantescamente, siempre se enfoca más en la forma sobre el fondo, aunque digamos lo contrario, porque todos los abogados siempre son de, no, el fondo es más importante. Y lo podemos ver desde cuestiones tan importantes como estas, como ir a un trámite a cualquier autoridad y te dicen, el correo iba en minúsculas, regrésate, ¿no? Nos vemos mañana, ¿no? O sea, es desde el inicio hasta el final, ¿no? Y les faltó también al gobernador constitucional, le dijeron, tienes que vigilar que la sentencia se cumpla, ¿no? Ahí estaba la oportunidad. ¿Cómo? ¿Cuál es la responsabilidad del Poder Ejecutivo local, donde hay presencia de comunidades indígenas, ¿no? Relaciónalo con el 169 OIT, su artículo 4. Claro. Les faltó todo un estudio que, como dijo Maffer, como dijo aquí mi estimado Diego, pudo haber dejado precedente, ¿no? Así es. Y pues sí, o sea, al final del día, pues no quedó, o sea, como lo decía Maffer también, la autoridad siempre se muestra un tanto tibia, ¿no? Es como, voy a resolver rápido, ¿no? Para no interferir tanto en los usos y costumbres. Lo usan más como excusa, como un motor para impulsarles. Híjole, pues creo que este programa da para mucho más. Creo que es un tema de verdad con tanto contenido que es justamente lo que le criticamos a la sentencia. O sea, pudo haber habido mucho más discusión, mucho más sustancia, pero me quedo muy, muy contenta con todo lo que discutimos aquí y de verdad les agradezco muchísimo su participación. Y pues les agradezco por haber visto y participado también en la discusión de este programa. Platicamos acerca de la expulsión de personas indígenas de sus comunidades. Esperemos les haya gustado y nos vemos a la próxima.